Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Los voy a invitar a abrir sus Biblias y a mantenerlas abiertas allí en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer los versículos del 25 al 32. 25 al 32. Voy a leer en una versión distinta a la Reina Valera contemporánea, así que usted puede notar algunas diferencias. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte, nunca te he desobedecido. Tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y lo hemos hallado. Oremos al Señor. Señor amado, te damos infinitas gracias en esta hora, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú actúes en nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entenderla, atesorarla y practicarla. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, para hablar y edificar a tu iglesia y glorificar tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya la semana pasada hemos considerado el contexto de esta parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Si retrocedemos un poquito, el escenario es el siguiente. Está Jesús con publicanos, con pecadores, y estaban los fariseos también, y juzgaron ese accionar de Jesús, que era juntarse con estas personas. Entonces Jesús, para enseñarles, les habla algunas parábolas. Las que están acá son las parábolas sobre la moneda perdida, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Son tres parábolas que tenemos aquí en Lucas capítulo 15, que tienen un solo objetivo. El objetivo es hablar de la alegría de hallar al que se había perdido y la actitud que debe tener aquel que busca al perdido. Porque vemos que la primera parábola, vemos al pastor buscando a la oveja y les dice lo siguiente: imagínense que uno de ustedes tiene un rebaño de 100 ovejas. Luego le dice: imagínense que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. Hace que el auditorio, y principalmente los que estaban juzgándolo a él por juntarse con pecadores, tuvieran una reacción. Estaba exigiendo de ellos una respuesta. Y esta respuesta era tener la actitud correcta con respecto al que está perdido. Entonces, la parábola parece que no se trata exclusivamente o fundamentalmente del hijo perdido, sino que el personaje principal aquí, que no es el más relevante en el arte y en todas las predicaciones sobre esta parábola, el hijo menor, sino que es el hijo mayor. Estaba llamando a los fariseos a tener la actitud correcta
con respecto a los que están perdidos. Entonces, vamos a ver, este mensaje lleva por título Pecado y Orgullo Religioso. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta la religiosidad en estos tres actos que podemos ver en este pasaje. Primero, la religiosidad y el enojo. Vemos en los primeros versículos que el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. El hijo mayor estaba como cualquier otro día en sus quehaceres cotidianos. ¿Cuáles eran los quehaceres cotidianos del hijo mayor? Ir al campo, ¿qué más? Cuidar del campo y hacer lo contrario a lo que había hecho ¿quién? Su hermano menor, que era despilfarrar y dilapidar la herencia que el padre le había dado. El hijo mayor lo que estaba haciendo era una acción muy habitual de un hermano mayor, que era cuidar de la tierra de su padre y la tierra que también le pertenecía. Entonces Jesús lo ubica en su cotidianidad recta ante los ojos de cualquiera. ¿O no? Díganme, ¿qué podemos reprocharle al hijo mayor en esta parte de la parábola? ¿Estaba haciendo lo que tenía que hacer o no? ¿Qué tenía que hacer? Estar en el campo, cuidando y trabajando del campo que le correspondía cuidar y trabajar. No estaba haciendo otra cosa. Estaba trabajando, cuidando la herencia, haciendo que ésta creciera. No como lo había hecho ¿quién? El hermano menor, que era botar y gastarse toda la plata del papá o de su parte de la herencia. ¿Qué pasa cuando recibe la noticia de que el hermano menor vuelve? Lo más habitual entre los hermanos debería ser que si un hermano está apartado, si un hermano está enfermo, si un hermano está lejos y esa condición cambia, debería ser que el hermano mayor y el resto de la familia se alegrara por este cambio de condición, ¿o no? Lo que vemos es que él vuelve, imagínenselo cómo vuelve. Cansado, pero muy satisfecho del deber cumplido, ¿o no? ¿No le ha pasado eso a ustedes cuando se han desgastado, por ejemplo, en una actividad de la iglesia y tan desgastados un día sábado que no les da el cuero para venir el domingo, por ejemplo? No, pero estoy hablando de desgastamiento de verdad. Se desgastan un día sábado y van, ¿cómo? El día sábado, no había que ir a la iglesia, pero yo fui a hacer esta actividad y vengo cansado, pero un cansancio rico, ¿cierto? Del deber cumplido. Vamos a ir escarbando un poquitito más en la actitud y en la motivación de este hermano menor, que tampoco estaba mal venir con ese cansancio de satisfacción del deber cumplido. Pero cuando se encuentra con esta situación, aparece la verdadera cara de la religiosidad. Entonces, él se enoja. ¿De dónde viene su enojo? ¿Con quién se enoja? ¿Saben qué? El enojo de este hermano es generalizado. O sea, él no soportó que a una persona que se merecía ¿qué cosa? Que fuera recibido a azotes. Y probablemente que fuese recibido en las condiciones que el propio hermano menor quería ser recibido. Es decir, no como un empleado interno de la casa, sino como uno externo, un jornalero que trabajaba por jornadas, que se le pagara probablemente solo con la comida y con un espacio ahí entre medio de los animales o en el granero para dormir. A lo mejor si hubiese pasado eso, el hermano mayor hubiese estado mucho más contento, porque había por lo menos un grado de justicia
en la acción del papá. Él se enoja con su hermano, se enoja con su papá. El enojo, ¿sabe de dónde viene? Viene porque él es un ser, un hermano tremendamente egoísta y que cree que aquel que no cumple sus estándares no debe estar en el lugar en el que está. El enojo del hermano mayor no consideró que ese día era el día más feliz de su papá. No se alegra con él. Y cuando no se alegra con él, ¿sabe lo que manifiesta? El mismo pecado que él estaba tremendamente consciente que había cometido su hermano, que era el pecado de no amar al padre. Estaba claro, ¿no? Este no lo ama. Toma su riqueza, se va y la gasta, no ama al papá. Probablemente la descripción de esa situación era suficiente, pero en su corazón estaba lo siguiente: pero yo sí que lo amo de verdad. ¿Por qué? Porque voy al campo, me saco la mugre trabajando de sol a sol para producir y para cuidar esta herencia. Y cuando vuelvo, me encuentro con esta tremenda sorpresa de que ha vuelto este malvado hermano que no amaba al padre, y me enojo. No consideró que el padre estaba contento. No se alegró con su papá. ¿Por qué? Porque todo se reducía al mismo pecado de su hermano. El papá tiene plata, yo la quiero y me la gasto. El papá tiene, ahora el hermano mayor, el papá tiene plata y yo no apruebo que se esté gastando la plata en este hermano infiel y que ha gastado toda la herencia. No estaba dispuesto. ¿A qué? A que se usaran los bienes que le correspondían a él para celebrar la llegada de un infiel, la llegada de un despilfarrador, la llegada de un pecador que solo se merecía seguir con los cerdos y comerse toda la comida de los cerdos si es que en algún momento se la daban. Eso era lo que quería el hermano mayor. No quería otra cosa. La religiosidad lo llevó a enojarse cuando estaba enfrente de la gracia. A un religioso, la gracia de Dios lo hace enojarse. ¿No le ha pasado a usted pensar en personas cercanas o famosas que a usted le daría mucho enojo si en alguna oportunidad a Dios solo se le ocurriera, osara ocurrírsele, salvarlo? ¿Aparecerse en su camino? Yo conozco casos así, de familias que se enojaron porque un familiar que sabían que iba directo al infierno, en algún momento el Señor lo salva, transforma su corazón y ahora en vez de ir al infierno va directo al cielo, salvo con Cristo. Un corazón religioso no soporta la gracia le enoja. La gracia es buena para él, la gracia es buena para mí, que a mí se me perdone. ¿Por qué? Porque yo me la merezco. Y cuando la gracia se merece, si llegara a merecerse, no es gracia. La gracia es un regalo desmerecido, ni siquiera inmerecido, desmerecido. El inmerecido es 0-0. El desmerecido es que yo como ser humano he hecho todo lo contrario para que Dios me salvara. No es que estaba 0-0 con Dios, sino que estaba debiéndole mucho, como dice Romanos. Éramos enemigos de Dios. Y cuando éramos sus enemigos, vino el Señor Jesucristo y murió por nosotros. Entonces, él estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque su padre había perdonado a su hermano menor. Él no quería ser testigo de ese perdón, porque a su juicio
ese perdón no se lo merecía. Y claramente no se lo merecía. El punto es que el hermano mayor nunca vio que la compañía de su papá y el estar con su papá y el trabajar en la tierra y administrar esa herencia no era algo para el papá. Era una bendición que él tenía de parte de su padre. Él creía que estaba ganando en una cuenta de ahorro, buen comportamiento, para sentirse siempre merecedor de lo que a él le correspondía. ¿Acaso no somos muchas veces nosotros este hermano mayor? Entre los oyentes estaban los fariseos, hermanos mayores, santos, sin mancha, sin arruga, sin necesidad de arrepentimiento, como la ironía que Jesús pone allí al final de la moneda perdida. Dice: yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. No, más al final de la oveja. Y les dijo también, será en el también así será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. No es que no necesitaban arrepentirse, era una ironía, era decirles: ¿ustedes creen que no necesitan arrepentimiento? Bueno, allá ustedes, no lo necesitan. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Nos hemos sentido que no necesitamos arrepentimiento, que de alguna manera nos hemos ganado la gracia de Dios. Y cuando vemos que alguien es perdonado, cuando vemos que alguien, no sé, el Señor lo usa más en el ámbito de la iglesia, ¿qué nos pasa? Nos enojamos porque creemos que esa persona no merece el lugar donde está. Y yo sí que me lo merezco porque yo he hecho esto y esto. ¿O no? ¿Acaso no ha pensado eso? Yo lo he pensado. Y muchas veces. Hoy existen aún hermanos mayores, fariseos, legalistas, que cuando otro a su lado no cumple su estándar, el enojo lo consume, lo domina y la religiosidad muestra su verdadera cara. ¿Ha sentido enojo por algún otro que no cumple los estándares suyos? ¿Porque no sirve a Dios como usted cree que debe servirlo? ¿Porque no vive una vida que usted cree que no debe vivirla? Aquí no significa que el hermano menor no tenía culpa y responsabilidad y que los pecadores y cobradores de impuestos presentes no necesitaban arrepentimiento. Por el contrario, Jesús dice todo lo contrario. Pero una vez que se arrepientan y reciben la gracia de Dios, el fariseo, ¿qué dice? No, esto no puede ser. El cobrador de impuestos, las prostitutas que eran amigos. Ningún padre iba a permitir que su hijo se casara con una prostituta. Y ningún padre iba a permitir que su hija se casara con un cobrador de impuestos. Porque eran traidores y eran corruptos y vivían incluso marginados fuera de la ciudad. Entonces, eran muy amigos, publicanos y prostitutas. Y con ellos se juntaba Jesús. Porque había venido a la oveja descarriada, a la moneda perdida, al hijo perdido. Pero ¿qué pasaba con los que estaban adentro? ¿Qué pasaba con los que nunca se habían descarriado? ¿Qué pasaba con los que siempre han sido fieles? Sigamos en la parábola, por favor. En segundo lugar, la religiosidad y la autojusticia. ¿Qué dice primero? ¿Por qué está enojado? ¿Y cuál es su argumento? Aunque llevo tantos años de servirte, y yo no me fui a un lugar lejano, a un país lejano, a gastarme la plata con prostitutas, y nunca te he desobedecido.
Yo soy presbiteriano desde chico. Yo nací en cuna de oro. Mi papá es pastor. Mi abuelo fue presbítero. ¿Y el Señor no me da lo que me corresponde? ¿Cómo es posible? ¿Se han fijado personas que en el discurso con nosotros tiran esa cantidad de títulos que son delante de Dios y de su gracia, y como los ponemos para justificarnos son basura? ¿Sabe lo que dice el profeta con respecto a cuando queremos presentarnos con autojusticia delante de Dios? Mucha gente cree que este texto de que la justicia humana es trapo de inmundicia, o la justicia propia, en términos judiciales, y piensan al tiro en los jueces, en Chile, en la puerta giratoria, etc. Y claro, coincide. Pero no está hablando de eso. Está hablando que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, como el hermano mayor diciendo, mira lo que he hecho por ti y mira cómo tú me pagas, es presentar un paño con flujo menstrual. Eso es lo que dice el texto bíblico. El trapo de inmundicia no es... Mi profesora de escuela dominical, probablemente para no traumarnos, nos enseñó que era como esos antiguos estropajos de cocina, que eran muy insalubres, claramente, que usaban en las casas, ¿cierto? Entonces, ese estropajo que está sucio, como con olor a comida, que la abuelita le pasó a la olla, ese trapo es un trapo de inmundicia. Y yo me quedé con eso. Y cuando investigué un poquitito más, me di cuenta que el trapo de inmundicia era, para no repetirlo y no herir ninguna otra susceptibilidad, y que el Pablo no abra los ojos más grandes de cómo los abrió, no sea, no lo voy a decir otra vez, pero eso era presentar delante de Dios, mira, aquí está mi justicia, tómalo en cuenta. Eso es, qué terrible. Tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer un carrete con mis amigos. Eso fue. Quería carretear con sus amigos. Y no está malo. Está bien. Porque el papá no corrige eso. Le dice lo siguiente el papá. Todo esto es tuyo. El hermano mayor quiere poner sus buenos actos como meritorios de un trato específico del padre. O sea, lo que le está diciendo... Mira lo que me debes. Esto me debes tú. Y cuando uno es un fariseo, un legalista, eso le está diciendo al Señor. ¿Cómo es posible que usted no me conceda esta pequeña cosita que yo le estoy pidiendo? Quiero conseguir un trabajo de estas características. Quiero conseguir trabajo. Quiero tener un hijo. Quiero comprarme una casa, quiero cambiar el cacharro, quiero lo que sea. La señora y el marido, no. Aunque tenga ganas, arrepiéntase de eso. Señor, ¿por qué todavía no me das un esposo, una esposa, etcétera? Voy todos los domingos a la iglesia sagradamente, no como... Ah, ahí está, el otro, que es re fácil encontrar. Para un fariseo, claramente. No digo que no haya que venir al culto. Y no digo que esa persona, que habitualmente tiene una costumbre muy recurrente de faltar al culto y de violar el día del Señor, porque eso no es otra cosa, es violar el día del Señor, es no respetarlo, es un pecado, que yo me sienta mejor que esa persona por guardar el día del Señor. No somos mejores. No somos mejores. Porque hemos ofendido al Señor también en otra área. Y eso no significa que haya que nivelar para abajo. Absolutamente no. Significa otra cosa en el Evangelio que ya vamos a ver. Entonces, sus actos obviamente
en sí eran buenos, pero él quería ponerlos para recibir algo. ¿Dónde estaba el problema? No debía arrepentirse de sus buenos actos. Usted no debe arrepentirse de su fidelidad en el día domingo, ni su fidelidad para el servicio del Señor, ni su fidelidad en el diezmo, su fidelidad en la ofrenda, su fidelidad al Señor en cuanto a buscar la santidad, a orar y a leer la Escritura. No debe arrepentirse de eso. Debe arrepentirse de las motivaciones de sus buenos actos. ¿Qué está motivando ese buen acto? ¿Sentirme mejor? Ya tiene su recompensa. Si buscó sentirse mejor que otro, ya tiene su recompensa. Como le dijo a los fariseos, no es que el aparentar espiritualidad no traiga recompensa, sí la trae. Porque le dijo, algunos oran en las esquinas buscando ¿qué cosa? El reconocimiento de los hombres. ¿Y qué hicieron? Oraban en la esquina y los hombres decían, ¡oh, qué espiritual es! Y Jesús le dice, esa es su recompensa. Si buscan reconocimiento humano, lo van a tener. Pero no busquen reconocimiento divino. Entonces, el pecado del hermano mayor no es que vaya y se canse, no es que sea obediente a su papá, no es que él jamás se haya apartado de su papá, no es ese. El pecado es sus motivaciones, porque lo que hizo su hermano menor fue evidentemente pecaminoso, pero el pecado del hermano mayor es encubiertamente pecaminoso. ¿Saben por qué? Porque el hermano mayor, el hermano menor, lo hizo con bombos y platillos, sacó los pies del plato, se gastó la plata como él quiso. Y el hermano menor quiere lo mismo del padre, quiere sus bienes, pero entre comillas, con medios y con una estrategia santa, que no se note pecado. Era exactamente igual de pecaminoso. El hermano mayor piensa que ha hecho mucho por su padre y el padre tiene una deuda con él. Es el mismo pecado de su hermano. Quiere los bienes del padre, pero no al padre. Quiere estar cerca del padre para sentirse merecedor de la herencia. Ha cambiado la estrategia, no ha cambiado el corazón. Como hermano mayor, ¿acaso tú y yo no hemos creído que mereces lo que Dios te da? Y aún peor, ¿no crees que muchas veces eres merecedor de aquellas cosas que el Señor te ha negado hasta el día de hoy? El Señor, tal como el Padre de esta historia, desea que sus hijos encuentren plenitud, no en las cosas que le da, sino en la relación que tienen con Él. Y cuando Dios no te está dando, catalogamos a Dios de injusto. Con otras palabras, ¿cierto? Porque tampoco, siendo buenos hermanos mayores, no nos queremos nunca sentir ofendiendo a Dios. No queremos nunca parecer ni delante de nosotros sacrílegos, blasfemos delante de Dios como lo son los hermanos menores. No, siempre con medios santos y con palabras santas y con oraciones santas delante del Señor. Pero que al final, ¿qué son? Pecado. Pecado que busca tener y obtener algo de parte de Dios. Entonces, cuando esta intención está en el corazón, lo que estamos queriendo es las cosas del Padre. La pregunta es, ¿acaso Dios no ha sido lo suficientemente bueno contigo? ¿Acaso desde la salvación hasta la casa y la ropa es mucho más de lo que necesitas? Y no voy a decir lo que mereces, porque si fuera por merecer, mereceríamos estar muertos y en el infierno. Eso es lo único que nos merecemos. ¿Se ha fijado cuando uno dice cosas así? Señor, te doy gracias por darme mucho más de lo que merezco.
porque merezco algo. Hay algo, por lo menos, un piso, que me lo merezco. Y tú me das mucho más de lo que merezco. Esa oración está mal hecha. Tú me has dado todo y todo eso no lo merezco. Nada. Nada lo merecemos. La actitud del hermano menor tiene ausencia de evangelio. ¿Por qué? Porque no reconocerse como pecador que merece ir al infierno ya no es una actitud correcta de un creyente. Sin embargo, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha sacado del lugar que nos merecíamos. ¿Para qué? Para darnos un lugar mucho mejor. No nos ha dado lo que merecemos, sino que nos ha dado lo que nuestro hermano mayor, el verdadero hermano mayor, consiguió por nosotros. Entonces, no le debemos, el Padre no nos debe nada a nosotros. Le debemos todo a Él. Todo. Esa sensación de autojusticia está totalmente ausente de evangelio. ¿Quieres estar al lado de Dios o al lado del Padre por las cosas que Él tiene? No me voy a ir de la iglesia, porque aquí con Cristo yo voy a tener una linda familia. Me aseguro de tener una linda familia. Yo no me voy a ir de la iglesia porque en Cristo el Señor, y si diezmo, mejor, el Señor me va a proveer de todo. ¿Y se ha fijado que cuando no diezmamos el Señor igual nos provee? Porque el Señor es bueno. Y el pecado de desconfianza y de desamor. Porque no amamos al Señor, sino que amamos más las cosas del Señor. ¿Cierto? El Señor igual es misericordioso con nosotros. Y tiene esta actitud que tuvo el Padre con este hermano menor, también la tiene con nosotros. No puede estar en nuestra mente cuando nos acercamos a Cristo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. No puede estar esa sensación en nuestro corazón. Es totalmente pecaminosa. Si usted está motivado para estar con Dios por alguna cosa que Él le da, arrepiéntase y pida a Dios que esa motivación sea cambiada. En tercer lugar, la religiosidad y la ingratitud. El religioso no es solamente enojón con los otros que no cumplen su estándar. No solamente es bueno para sacar su autojusticia y presentarla delante de Dios como si Dios le debiera algo, sino que también es ingrato. Pero ahora viene el hijo tuyo, le dice, partió mal. ¿Qué le dice? El hijo tuyo se desvinculó de la familia, porque aquí ya no hay un papá y dos hijos. No, sino que ahora no le habla como padre. Le dice, ese hijo tuyo ya no es mi hermano, ya no eres mi papá, ya no son mi familia. Ese hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y mandaste a matar al becerro gordo para él, no me cabe en la cabeza. No es posible. Se desconecta de la familia. Ya no es su hijo, ya no es su padre, ya no es su hermano. Y no se comporta como un hermano mayor. El hermano mayor en una familia hebrea, ¿sabes lo que debía hacer? Debía velar por el bien de toda la familia. Lo que debió haber hecho ese hermano mayor, ¿saben lo que era? Ver que su hermano menor estaba en pecado. Fue a un país lejano a gastarse el dinero. ¿Saben lo que tendría que haber hecho el hermano mayor? Tendría que haber ido y haber ido a buscar a su hermano. Reclamó también este hermano mayor, ¿saben por qué? Porque los bienes estaban siendo malgastados. Pero el papá le dice una verdad, le dice, hijo, todo lo que tienes, todo lo que tengo es tuyo. Y era verdad, porque la herencia ya había sido repartida, ¿o no?
Entonces el hermano mayor sabía que el anillo, la ropa, la fiesta, el becerro, todo lo que se iba a invertir, seguramente había mucho vinito en esa fiesta, como una buena fiesta hebrea. ¿Todo quién lo estaba pagando? ¿El papá? El hermano mayor sabía que toda esa fiesta, probablemente invitada a toda la comunidad, estaba saliendo de su bolsillo. Ni siquiera del bolsillo del papá. Estaba saliendo del suyo, porque era su herencia, su parte de la herencia, y no estaba dispuesto a malgastarla en ese hermano que no se lo merecía. La restauración del menor era a expensas del mayor, y esto él no lo soportó. No lo pudo soportar. Nosotros sí tenemos un verdadero hermano mayor. Este hermano mayor que nunca se separó del Padre, que siempre ha sido fiel al Padre, pero que no se quedó cuidando lo que tenía, sino que ¿qué hizo? Según el segundo capítulo de Filipenses, se despojó de su condición celestial para incorporar una naturaleza humana a su ser. Y desciende y se humilla. Y como hermano mayor se hace uno de nosotros. Y nosotros como hermanos menores gastándonos la herencia con prostitutas, siendo infieles. El Señor vino, se negó, se hizo uno de nosotros para vivir como uno de nosotros, para vivir la vida que nosotros debíamos vivir según la ley y para morir la muerte que nos merecíamos según la ley de Dios. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, ¿saben lo que hizo? No le importó que a nosotros, que no nos merecíamos su salvación, vino y a su expensa nosotros fuimos salvados. Ese es el verdadero hermano mayor. Aquel que dejó todo y no le importó. Pero no piense en que vino a buscar al de al lado o al de más allá o al vecino borracho que tengo, al que le pega a la señora. También piense que el hermano menor era usted y yo, que estábamos lejos, malgastando la herencia del Padre. Pero sin embargo Él vino, negándose por absoluto para salvarnos de nuestra condición. Vino, vivió y murió para salvarnos a nosotros. Este hermano mayor no entra a la fiesta. Alguien me contó que había escuchado una predicación donde decía, qué triste, no sabemos qué pasó al final, si el hermano mayor entró o no a la fiesta. No, esto no es final abierto. Ni tampoco a Jesús le faltó una parte de la historia. No, es una historia realista, porque hay cosas que suceden, pero no necesariamente es una historia real, una noticia, un relato de un evento. Jesús contaba estas historias y tenía un objetivo específico. ¿Y dónde terminó? Ahí fue donde Cristo quiso que terminara. No entra a la fiesta. La razón, ¿saben por qué es? Porque yo nunca he desobedecido. Por eso no entro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo condenó? ¿Qué lo mandó al infierno? ¿Qué lo hizo perderse? Sus buenos actos, su buena vida, las buenas cosas que él hacía. No necesitaba del padre, no necesitaba de la familia, ya no necesitaba de su hermano. La lógica de la religiosidad, ¿saben cuál es? Yo obedezco y por eso soy aceptado. La lógica del evangelio es, soy aceptado y por eso obedezco. No significa que nosotros
nos comportemos siempre como hermanos menores descarriados, sino que el final de la historia es que nosotros hemos sido restaurados e incorporados a la familia. Ya no con la ropa sucia que veníamos, sino con ropa limpia y un anillo, y una fiesta maravillosa, todos alegrándose. El hermano mayor creía que era aceptado, ¿por qué? Por todo lo bueno que él hacía. Y eso lo condenó. La historia termina con el padre pidiéndole que entre y el hermano negándose a entrar. Allí termina. ¿Saben lo que significa? Que no entró. No es que, oremos por el hermano mayor porque haya entrado. No, terminó. No entró. Se condenó. Se desvinculó de la familia. No quería nada con ese padre ni con ese hermano. No tenía nada que ver con ellos. Porque sus buenos actos, su buena vida, su autojusticia le hizo caer en una profunda, pero profunda desgracia y desagradecimiento. Uno de los sentimientos más patentes que deben haber por la gracia de Dios es una profunda gratitud hacia Dios. La gratitud nos libera de muchas cosas. Incluso en términos psicológicos podría liberarnos de la depresión, podría liberarnos de la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando miramos que todo lo que tenemos, desde tener a Cristo, la familia que tenemos, el lugar donde vivimos, etc., miramos esto y hay un sentido de gratitud, nuestra vida delante de Dios es mucho mejor. Porque con gratitud podemos amar correctamente. Con gratitud podemos obedecer correctamente. En el Evangelio, soy aceptado y por eso obedezco. El Padre no se transforma en un fin para obtener ciertas cosas. En el Evangelio, no hay que hacer buenas obras para salvarnos. Es que en el Evangelio, Dios, a través de Jesucristo, ya nos dio un historial recto y por eso podemos hacer buenas obras. Nunca la gracia de Dios nos invita al desenfreno. La gracia libre y pródiga de Dios, abundante de Dios, nos invita a reconciliarnos. No soportó la falta de cordura, ni de su hermano, ni de su padre. ¿Saben por qué? Porque esa acción imprudente del hermano menor, ¿qué necesitaba? Un amor tan imprudente a los ojos del hermano mayor como las acciones de su hermano. No le cabía en la cabeza. No podía. Por lo tanto, desagradeció todo lo que tenía. Abandonó la herencia. Abandonó a su padre. Abandonó a su hermano. ¿Por qué? Porque quería seguir siendo bueno por sus propias obras y por sus propios medios. En conclusión, queridos hermanos, al final de la historia, el hermano mayor no entra, se pierde. El menor no tuvo el hermano mayor que necesitaba, que lo trajera de vuelta, que lo fuera a buscar y que invirtiera todo lo que tenía para rescatar a su hermano. Nosotros sí tenemos a nuestro hermano mayor, quien fue un gastador, un pródigo de amor por nosotros, que a su expensa fuimos salvados y que el Padre dio todo lo que tenía para salvarnos, porque no tenía otro hijo, tenía un único hijo, que lo entregó para ser crucificado en manos de pecadores por nuestro bien, para su gloria y para nuestro beneficio y para nuestra eterna seguridad en Cristo Jesús. El Padre no malgastó a su Hijo, el Padre lo gastó para salvarnos a nosotros. Qué gratitud tremenda deberíamos tener nosotros allí. Cuando nosotros miramos los bienes que Dios nos ha dado, más importante que el Padre es simplemente
porque nos falta amor. Cuando no dedicamos el dinero que le corresponde a Dios, es porque amamos más las cosas que a Dios. Cuando no dedicamos el tiempo que Dios nos pide, es porque amamos más ese tiempo de descanso, de relajo, de dedicación para mí, al Dios que nos exige ese tiempo. Si amamos verdaderamente, si hemos sido aceptados verdaderamente, entonces vamos a obedecer verdaderamente. Si usted no lo hace, si las motivaciones son otras, rinda su corazón hoy día al Señor, arrepiéntase de sus pecados y comience a vivir con las motivaciones correctas, con el corazón completamente alineado en amor al Padre y no a las cosas lindas que el Padre nos da. De esto se trata la historia. Por lo tanto, huyamos de ser el hermano mayor de la historia, porque ya tenemos un hermano mayor que lo dio todo por nosotros. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu